Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Granados y el día de hoy estaremos abordando las lecturas respecto a la fase número 2. Entonces, en la primera lectura hablan sobre los primeros inicios de la psicología social en el mundo, más exactamente en eh, Europa y Norteamérica. Entonces, el desarrollo de la ciencia como base principal del conocimiento permite que en la sociedad se realice un cambio a sus creencias, a la manera de ver el mundo. Esto, a su vez, abriendo la mentalidad del ser humano a otros tipos de interés y conocimiento. Entonces, al ser humano empezar a ser curioso, investigar respecto a diferentes cuestionamientos, empieza a generar pues nuevos conceptos, nuevas ideas que le abre la mentalidad pues al ser humano en muchos aspectos y ahí es donde empiezan pues los filósofos, los científicos de la época pues a empezar a indagar en todos estos cuestionamientos de dónde venimos, de cuál es nuestro fin, de dónde viene pues la forma en que pensamos, en que si somos racionales o no. Entonces, los filósofos racionalistas consideraban a la virtud como una adecuación de la conducta con la verdad y a su vez era definido como la adecuación de nuestro pensamiento a la realidad. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos, digamos que los primeros en hablar sobre la psicología social, el primero, digamos que de los autores así, principales fue como Auguste Comte, que fue pionero pues en plantear todo lo relacionado con conceptos de la moral, sobre el rol del sujeto en la cultura, la forma de actuar. Después tenemos al famosísimo Carlos Marx, que pues hizo unos aportes bastante sustanciosos a la psicología social. Este era filósofo, economista, sociólogo y sus aportes los forjó en aspectos culturales, institucionales, religiosos y en la psicología del individuo, ¿sí? En el estudio del individuo. También tenemos el pensamiento que contribuye y se caracterizó por la democracia, por la representación del ser humano, en ser más racionalistas, en su accionar bajo el orden y el establecimiento de la sociedad. Eh, Después tenemos el momento de tomar la importancia del ser humano como racionalista, siendo acciones sociales en las diferentes ciencias, juntando el racionalismo, el método científico y el empirismo. Esto lo habla mm, Marín. Eh, También encontramos las tendencias en distintas, ¿sí? Del pensamiento, entonces establecieron crisis que permitieron a autores como Marín Botero en Venezuela, López y Serrano en Puerto Rico y Martín Botero en El Salvador, que entran a hacer como aportes dentro de la psicología en América Latina. Ah, bueno, algo que se me olvidaba mencionar también era que la psicología social surge por las primeras crisis modernas del pensamiento, ¿no? Y pues ahí es lo que mencionábamos, que surge pues la desconfianza en la razón y pues en fundamentar como la razón del ser humano. Bueno, entonces volviendo a lo de psicología social en Latinoamérica, tenemos también que pues la psicología social tiene su lugar mientras que tenía su lugar y su importancia dentro de América, de Norteamérica, perdón, y de Europa, pues la ausencia en lo que era Latinoamérica sobre las estructuras académicas no les permitía como que avanzaran, ¿sí? Y como que tenían una sociedad muy tradicional y eran muy adoctrinados por la religión, ¿no? Entonces, lo que la religión pensara y dijera, pues eso era como lo más importante para el momento. Entonces, pues cuando empiezan a generarse los cuestionamientos porque pues recordemos que
pues lo que ha sido Latinoamérica han sido países que han sido pues conquistados por los europeos, ¿sí? Como que toda su cultura y su sociedad ha venido teniendo cambios abruptos bastante, perdón, cambios muy bruscos durante su historia, ¿sí? Entonces, el impacto social, pues, en estos países era un poco complicado frente al desarrollo o a los cambios que tenía lo que era Europa, ¿sí? Entonces, como que ahí hay una línea delgada que los divide, porque así se hable como entre comillas del mismo, como de la misma definición, no es el mismo contexto, ¿sí? Em, porque pues en Latinoamérica se tenían conceptos como la comunidad, solidaridad, como entender, de entrar a ser a comprender más la crisis que sufrían estas personas. En, en, en Europa se hablaban del capitalismo, de la burguesía, de la ideología protestante. Y después, pues nada, tenemos en la última lectura sobre el papel de la psicología dentro de la realidad contemporánea en Colombia. Entonces, si vemos Colombia ha sido un país que ha tenido muchas crisis en muchos aspectos sociales, ¿sí? Porque pues Colombia ha sido un país que está muy dividido por zonas, entonces encontramos las ciudades, pero también encontramos las zonas rurales, perdón. Entonces, pues dentro de las ciudades se vive un tipo de crisis social, a diferencia de las zonas rurales, que encontramos crisis sociales en la parte de todo el tema del conflicto armado, de los grupos al margen de la ley que toman el control de estas zonas, ¿sí? Y pues que empiezan a afectar a la sociedad, ¿sí? Porque se les olvida que realmente el ser humano, las vidas, entonces entra pues una crisis bastante complicada porque es la psicología la que debe, dentro de su aspecto social, brindarle la mano a explorar las prácticas, digamos, a una visión diferente de cómo podemos trabajar en la reconciliación, en el perdón, en hacer grupos focales donde se pueda entender la comunidad, se pueda entender la parte política, ¿no? Sí, porque es bastante importante también conocer esta parte de la historia como para poder transformar el trabajo dentro de nuestro país, ¿sí? Entrar a trabajar con las instituciones gubernamentales, ¿sí? Pues para hacer algo más práctico, algo más que se lleve a la práctica, a lugares donde es complicado que pueda acceder una ayuda social. Entonces, como que también transformar desde las culturas más afectadas, que son las que menos acceso tienen a estas oportunidades, ¿sí? Em, y bueno, creo que como que lo más importante es como el desarrollo y los avances que hemos tenido, digamos que en las diferentes acciones que ha tenido la psicología en Colombia, ¿sí? Porque pues es mucho el trabajo que falta por hacer y el que debe hacer el psicólogo social en Colombia. Bueno, muchísimas gracias y este fue mi video.